Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Murmullos de Dios. Mi nombre es Mariana Rusilli, esposa, mamá de 4, pero sobre todo y ante todo hija de Dios, y es ahí en donde radica mi identidad. Hoy quiero hablarte de un tema muy hermoso que lo hemos titulado ¿Qué ves? Y es que, ¿sabes? Todos pasamos por aflicciones en este mundo, todos. Y creo que cuando vemos, sobre todo que en las redes sociales y todas estas situaciones que nos envuelven en este mundo, noticias, programas de televisión, series, películas, etcétera, solo vemos la parte bonita de la vida de las personas, ¿no? Y he de confesarte que yo hace mucho tiempo que trato de no meterme tanto en Facebook, por ejemplo, porque yo notaba que cuando me metí ahí me alteraba mis sentimientos, mis emociones y, y me empezaba a comparar, empezaba a ver cómo otras mamás traían a sus hijos bien arregladitos, bien bonitos, bien peinaditos y yo decía, no, o sea, yo no alcanzo a peinarme ni yo, o que veía que mamás que se la pasaban en el gimnasio, yo decía, no, o sea, yo no alcanzo ni a terminar de limpiar mi casa, no sé cómo le hacen. Y empecé a notar que había ahí una raíz de amargura en mi corazón, porque estaba comparando mi vida con la vida de otras personas. ¿Y por qué te llevo a esta reflexión? Porque es lo que vemos, ¿sabes? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las redes sociales, fotos de mamás súper arregladas, con sus hijos súper arreglados, solo vemos ese instante, pero no vemos todo lo que conlleva llegar a ese punto. No vimos que se levantaron desde la madrugada, que a lo mejor su casa está de cabeza, que están cansadas, porque recuerden que el maquillaje es maravilloso y cubre muchas cosas. Y, y muchas veces decimos, es que ¿por qué yo no puedo ser como esa persona? O no puedo que mis hijos estén como esa persona. Pero no vemos todo el trabajo que hay tras esa escena. Una vez me contaban una historia, la verdad no sé si sea de la vida real, pero acerca de una mami que llegaba con su hija a jugar y su hija estaba hermosa, ¿no? Un vestido precioso, muy bien peinada, etcétera, etcétera. Y esta mami llegaba con todas las cosas y empezaba a tomarle fotos a su hija. Y cuando terminaba la sesión de fotos, entonces se ponía en el celular y empezaba a editarlas y a subirlas a redes sociales y todo. Y mientras tanto la niña lloraba a un lado pidiéndole que jugara con ella. Y esa parte no la veías, ¿no? En las redes sociales. Yo no sé si esta historia sea verídica o no, pero para mí fue un parteaguas de decir, no más Facebook, no más para mí, no más seguir cuentas de gente que que no me lleva a tener algo bueno o a alimentarme de la palabra del Señor. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tal parecería que esto no es un devocional. Pero quiero contarte esto porque justo Aleli nos hablaba ayer acerca de identificar de identificar las armas del enemigo, ¿verdad? Y de identificar de qué manera el enemigo nos ataca, y porque muchas veces pueden ser cosas súper sutiles, ¿no? Y quiero decirte que y compartirte que esa era una manera en la que el enemigo estaba llegando a mi corazón y estaba comparándome con otras personas, con otros ministerios, con otro. Y cuando pude identificar que de ahí venía mi amargura y mi decir, yo no soy tan buena como las otras mamás, yo no tengo mi casa perfecta como otras personas, etcétera, etcétera, y quité esa parte, entonces
empecé a mejor reconocer lo que sí tengo y a orar y a darle gracias, a tener un corazón agradecido, que si tengo todo lleno de trastes, bueno, vamos a agradecer que hay trastes que lavar, vamos a agradecer que tengo comida, ¿verdad? Que ensució esos trastes, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco el Señor fue renovando mi entendimiento, como dice Romanos, y ese entendimiento, gracias a la palabra del Señor, fue llevándome a tener un corazón agradecido. Pero, ¿por qué hemos nombrado esto que ves? Porque muchas veces nos dejamos llevar por aquellas cosas que vemos, por aquellas cosas que dices tú, híjole, yo quisiera tener esto y no lo tengo y me lleno de amargura. Y dice el Señor, no, eso no está bien, agradéceme, busca primero el reino de Dios y mi justicia y todo lo demás te va a ser añadido. El Señor es muy bueno con nosotros, nos llena de bendiciones, de muchas bendiciones. Y déjame te digo, quítate de tu cabeza que los demás no tienen problemas, todos tenemos problemas, unos de una manera, otros de otra manera. Y no compares tu vida con la de los otros. Dios nos da luchas personales. Cada quien luchamos de una manera o de otra. Y esas luchas nos sirven para crecer y crecer en la fe, en la palabra del Señor, porque seamos realistas. Cuando tenemos problemas o situaciones difíciles es cuando más buscamos la presencia del Señor, es cuando más buscamos qué dice su palabra, es cuando más doblamos rodilla. Y así somos todos los seres humanos. Buscamos doblar rodilla ante el Señor cuando tenemos problemas, por eso el Señor nos conoce y nos lleva por caminos tremendos a veces. ¿Para qué? Para que podamos reconocerlo a Él y podamos reconocer nuestra dependencia en Él y podamos, cuando nos preguntemos ¿qué ves? Digamos, veo la presencia del Señor en mi vida. Veo cómo el Señor me ha sostenido, me ha proveído, me ha traído hasta aquí. Dice el libro de Job, después de todas las cosas tremendas que Job vivió, que perdió todo económicamente, que perdió hasta la salud, que terminó debajo de un árbol enfermo y con amigos diciéndole cosas que no le llenaban su espíritu, que no le apoyaban completamente, ¿no? En su situación difícil. Al final del libro, cuando Dios habla con él y lo confronta con una realidad de que Él es soberano y todopoderoso y que todo viene de Él, para Él y a través de Él, entonces Job le dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es, las circunstancias que estaba viviendo Job eran bien difíciles. Después de tener hijos, banquetes en su casa, propiedades, una esposa, tener, como dicen mundanamente, la vida arreglada, Dios lo llevó a perder todo, le dio oportunidad a Satanás de que lo tocara. Entonces eso nos lleva a ver la soberanía del Señor, porque aún todas las cosas que nos suceden son parte del plan del Señor, o sea, no se han salido de nuestras manos. Ahora, también tenemos responsabilidad por las decisiones que tomamos, eso sí o sí, y tenemos que estar conscientes, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que Dios me puso en esta circunstancia, pero puedes pensar que Dios te puso en esa circunstancia, sí, Dios permitió que eso pasara, pero es muchas veces la consecuencia de una decisión que tú tomaste. Dios no te va a obligar a tomar las decisiones que Él quiere que tomes, aunque sepa que esas decisiones te van a llevar por un buen camino. Es como nosotros, cuando nuestros hijos están grandes, muchas veces les decimos, mira, yo te aconsejo que tomes esta decisión, porque yo ya pasé por ese camino, pero la decisión la vas a tomar tú y las consecuencias de esa decisión las vas a vivir tú. Y yo voy a estar aquí como mamá, ¿verdad?
para apoyarte y para no dejarte sola en el camino, porque sé que va a venir un camino difícil si tomas esa decisión, pero yo no puedo vivir las consecuencias de tus decisiones. ¿Y sabes qué? Meditando en la palabra, he estado cayendo en la conclusión de que muchas veces le decimos a Dios, tú permitiste que pasara esto, tú permitiste que pasara aquello, y lo culpamos de tantas de nuestras consecuencias por malas decisiones, pero cuando íbamos a tomar la decisión no fuimos a preguntarle a Él y luego lo culpamos. Entonces no podemos sacar a Dios de nuestras vidas y luego culparlo por las consecuencias que estamos viviendo de esas decisiones. Dios debe ser parte de nuestras vidas, debe ser el centro de nuestras vidas. Cuando tomemos una decisión, Él tiene que estar ahí. Tenemos que hablar con Él, tenemos que preguntarle. ¿Y sabes qué? Que durante el día tomamos miles de decisiones, entonces tampoco vamos a estar en cada segundo, porque a veces no tenemos el tiempo, pero por eso, como dice un pastor que me encanta escuchar, debemos de tener altares, ¿no? Dice, cuando las cosas estén bien, haz altares, ponte a orar, ponte a leer la palabra, medita en ella de día y de noche, porque cuando las cosas estén mal, muchas veces no vas a tener la oportunidad de crear un altar, pero puedes correr al que hiciste. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a nuestra mente a poner ahí versículos que nos van a ayudar en el momento de la prueba, en el momento cuando ya no te dio el tiempo de construir un altar. Pero esos versículos los pusiste en tu mente cuando decidiste construir un altar cuando las cosas estaban bien. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus limitaciones para servir y para seguir a Cristo? ¿Qué ves? Y desenfocar un poquito nuestra vista de eso y pensar que Dios está viendo eso, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva de amor, desde una perspectiva de Padre, desde una perspectiva de que quiere lo mejor para nosotros. Y poder desenfocar lo que vemos nosotros para enfocar la mirada en Cristo. Y poder confiar en que lo que Él ve es muy diferente de lo que yo veo, porque no es tan literal como yo lo veo. Y algo el Señor va a hacer a través de las circunstancias. Y este canto que quiero decirte hoy es, ve en oración al Señor y dile, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Porque cuando tenemos circunstancias difíciles, cuando tenemos circunstancias tan complicadas, hay un silencio adentro de nosotras y muchas veces es muy desesperante. ¿Qué ves? Veo el silencio, veo la desesperación, veo la tristeza, veo el enojo. Pero eso, como nos compartía Leli, son los ataques. Deja de ver los ataques y pide la protección del Señor. Vístete de la armadura de la fe para que esos ataques no te dañen. Fácil no es, pero vale la pena. Que tengas un hermoso fin de semana.